¿Sí me escuchan bien, muchachos? Ok, gracias, gracias. Muy bien, chicos, vamos a comenzar con su clase de historia, por favor. Muy bien, chicos. El día de ayer vimos más bien la parte de la pintura y la parte de la arquitectura de la era griega, ¿no? Del arte griego. Ahorita vamos a ver la cuestión de sus templos. Como saben, los griegos fueron famosos por sus templos y las construcciones que ellos hacían en cuanto a sus templos religiosos. Vamos a hablar un poquito aquí de lo que, del cómo estaban diseñados más bien. Va a haber muchas palabras de tecnicismo, chicos, de arquitectura y demás, que a lo mejor no vamos a comprender así rápidamente, pero al final les voy a poner o les voy a pedir que busquen una imagen en donde viene la descripción de cada cosa que vamos a estar viendo por aquí. Dice que la diferencia principal del templo arcaico al templo prehelénico es que se hace el alma de la ciudad. Es decir, antes los palacios eran a su vez refugios para los ciudadanos en casos de guerra. En la época arcaica son los conjuntos de templos, es decir, la Acrópolis, la casa del dios y el refugio de los ciudadanos, ya que estaban situados en una colina y además estaban fortificados, probablemente para las utilidades de antes. Los templos arcaicos, chicos, estaban diseñados en función de salvaguardar la vida de las personas, de los habitantes, ¿no? De las personas que vivían ahí. Ellos ahí se refugiaban y ahí buscaban como que el pasar el tiempo mientras había una guerra o mientras estaban peleando, a lo mejor mandaban ahí a todos los mujeres y niños, por ejemplo, ya ven que siempre solían sacar a al sexo femenino y a los niños, y los masculinos en teoría se quedaban a luchar, pelear y defender
los honores y todo de la ciudad, ¿no? Entonces, en los arcaicos usaban los templos para esconderse como refugios. Dice que era la casa de Dios y el refugio de los ciudadanos también, normalmente situados en una colina. La estrategia de la colina, chicos, era obviamente para estar en alto y para también como que no hubiera muchos caminos por donde pudieran atacarlos. Básicamente que no los pudieran rodear, sino que hubiera solo un mismo camino para que pudieran llegar a ellos, y en caso de que los fueran a atacar, pues ellos estuvieran conscientes de por dónde iban a estar llegando los ataques, ¿no? Dice, y que también estaban adaptados, estaban fortificados y que también estaban adaptados para las utilidades de antes. Es decir, tú podías pasar ahí semanas e ibas a tener instrumentos para trabajar, ibas a tener comida, ibas a tener todo lo necesario para que pudieras estar habitando o pudieras estar viviendo en ese tiempo o en ese periodo ahí más bien, mientras se terminaba la parte de la guerra o de la pelea que estaba ya en un poquito más abajo en la ciudad, por así decirlo. Mientras que en el prehelénico, se hacía, los templos que se crearon aquí eran el alma de la ciudad. Ahora ya no estaban en colinas, ya los tenían en el centro, ya los tenían céntricos, por así decirlo, ¿no? Es como aquí por decir la macroplaza. ¿Está céntrica? ¿La macroplaza está céntrica? ¿Por qué no? ¿Quién dijo no? Ok, a ver, los demás, ¿sí? ¿Sí está céntrica? ¿Cómo se llama la colonia de ahí? ¿Alguien sabe? ¿Y la de la Alameda? Se podría decir que las dos son céntricas, están un poquito separadas una de otra, pero están en el centro. A lo mejor podrían decir, considerar a una plaza chica y a una plaza grande, porque la Alameda es muchísimo más chiquita, a pesar de que es grande, es mucho más chiquita que la macroplaza, ¿no? Entonces, las dos plazas pudieran ser prácticamente prehelénicas, en donde lo usamos solamente de manera recreativa, ¿no? Lo usamos como como está en el centro de la ciudad o el alma de la ciudad, donde las personas pueden ir a convivir, pueden ir a pasar un rato, pueden ir a algún evento, pueden ir a alguna conferencia, pueden ir, no sé, a diferentes cosas, puedes ir a ese tipo de lugares. Entonces, mientras que en el arcaico los templos los construían a la lejanía para poder salvaguardar a su gente y para poder resguardarla de las guerras, en el prehelénico trataban de hacer esas plazas en el centro de la ciudad, pero para que fueran punto de reunión, para que fueran lugares atractivos para las personas. Luego dice, las ceremonias, cualquiera pese a su importancia, se realizaban fuera del templo para que el olor de los sacrificios llegase a la estatua divina, para que éste se lo agradeciese y le diese buenas cosechas, etcétera, ¿no? Cosechas, buen clima, buenos guerreros, dependiendo sea la petición que tengas ahí con el Dios. Entonces, chicos, las ceremonias no se realizaban adentro, las ceremonias de los sacrificios no se realizaban adentro de los templos. Imagínate tener adentro de tu casa ahí el olor de un animal muerto. Ah, no. Sí perciben que la carne tiene un olor. O sea, cuando van a cocinar, por ejemplo, el pollo tiene un olor peculiar, la carne de res tiene un olor peculiar. Si vas a cocinar, por ejemplo, hígado de res, que no a todos les gusta a ustedes? ¿A quién no? Y a los demás sí. ¿Tampoco? Es rico, pero a la vista no es como que tan atractivo, ¿no? A lo mejor muchos, yo creo que es por eso. Y a veces, chicos, este órgano en específico, cuando lo vamos a cocinar, como contiene mucha sangre,
o el hígado tenía mucha sangre en un principio, tiene un olor todavía más fuerte, ¿no? Tiene un olor más... pero ya cuando está cocinado, pues está rico, ¿no? ¿Han olido el menudo cuando se está cocinando, chicos? ¿Huele rico? ¿A mierda de puerco? Pero si es de res. Ah, ok, ya lo hacen de puerco. Ah, caray, porque sí dije aquí el menudo que yo sepa es de res, pero ok. Sí, el pozole sí. El pozole sí es de puerco aquí también. Pero huele feo. Yo odio, me gusta mucho el menudo, pero odio olerlo cuando se está cocinando. Entonces yo digo, nunca voy a poder hacerme mi propio menudito porque pues no, ni modo de tener ahí el olor en mi casa que no me gusta, ¿no? Pero el platillo como tal, sírvemelo y mira, encantada de la vida, ¿no? Me lo puedo comer. Pero los olores de las carnes son muy peculiares. Sí desprenden un olor, aunque estén ya crudos, aunque estén ya muertos y ya preparado. Todo eso que les estoy mencionando yo, el pollo, la res, etcétera, son carnes ya preparadas para podernoslas comer. Ahora imagínate el olor de la sangre. ¿Les ha tocado ver un animalito muerto o, bueno, no muerto, que lo maten para comérselo en un ranchito? Y la sangre huele. Incluso a veces la sangre la guisan y también huele ahí algo rarito. Entonces imagínate eso, pero proyectado, ¿no? En un lugar cerrado, si estando en un lugar abierto te llega ese olorcito, se percibe ese olorcito, ahora imagínate un lugar cerrado en donde va a empezar a haber moscas, en donde va a empezar, pues sí, fue el sacrificio hecho y demás, pero nosotros no queremos tampoco apestar todo el templo, entonces por eso dice que independientemente de la importancia que sea el sacrificio, los sacrificios se van a hacer todos afuera para que en teoría todos esos aromas que nosotros decimos guácala, que nosotros decimos que no nos gusta, que la sangre y todo esto del sacrificio, bueno, a los dioses en teoría esto era lo que les agradaba y esto era lo que pedían para poder darles a ellos una buena cosecha, para poder darles un buen, pues no sé qué más les guste, un buen clima, para darles la victoria en caso de que estuvieran en guerra o estuvieran peleando o algo. Entonces, bueno, todas las ceremonias se hacían en la parte externa por esto, ya saben por qué. Dice, al principio los templos son muy pequeños y apenas se diferencian de una casa, pero con el tiempo, además de la situación de elementos blandos por rocas o sillares, de la sustitución, perdón, de elementos blandos por rocas o sillares, se establecieron los órdenes, el dórico, el jónico y el corintio. Son los tres órdenes. Los dos primeros surgen al principio de la época, mientras que el corintio se origina después, derivado del jónico. Además, la arquitectura griega se adintela o arquitrabada por la viga que se pone en el pórtico llamado dintel, que ignora los arcos y otros tipos de arquitecturas. Básicamente, al principio dicen que los templos eran chiquitos como una casa. Si yo les digo hoy en día, tiene el tamaño de una casa, ¿de qué tamaño se imaginan eso? Apenas les iba a decir, una de la de San Pedro allá gigantesca, de la casa del TEC. No, pues te lo imaginas una casa, pues por lo menos que tenga un frente de 8 metros, o ya no sé cuánto miden las de Infonavit, ¿mandé? Sí, creo que algunas de Infonavit son de 6 metros de frente, o sea, 6 por, no sé, 20 o 25, no sé cuánto tengan de fondo. Pero bueno, nos lo imaginamos más o menos así. Imagínense, así eran los templos pequeños, ¿no? Y con el paso del tiempo se fueron haciendo un poquito grandes. Dijeron que ya aquí, gracias a los materiales, a la sustitución de algunos elementos, pudieron estos templos ir creciendo, ir haciéndose un poquito más grandes. Dice aquí como dato a anotar que la arquitectura griega es adintelada y era o arquitrabada por la viga que se pone en el pórtico llamado dintel, que ignoraba los arcos y otros tipos de arquitectura. Si se fijan en la arquitectura que veíamos en el egipcio o en el pasado, en el minoico, tenían muchos arcos.
La arquitectura que manejaban ellos tenía muchos arcos. En la griega no se manejan los arcos. Se maneja este dintel que le llaman ellos, que prácticamente es la parte de arriba que está en forma triangular y posteriormente viene el techo que es a dos aguas, ¿no? O en triangulito o en piquito, como le llaman ustedes. Entonces, aquí ellos ignoraron, dijeron, no, 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 arcos no queremos hacer nosotros queremos tener un dintel, queremos, bueno, no sé si en ese entonces se llamaba de esa manera, pero ellos decían, lo vamos a hacer de esta forma rectangular y posteriormente encima vamos a tener la parte de el techo en forma de triángulo. Dice que aquí nos va a empezar a describir la planta. Dice, la planta al templo se accede por el pórtico, que está entre dos columnas, que lleva a la sala que cobija al dios. Y esta que lleva al opsitodomos, que es el lugar sellado donde se encuentran los tesoros del templo, aunque a veces se puede acceder desde el exterior. Si se acuerdan, chicos, en la película de Troya, los que la vimos, cuando Aquiles y sus seguidores andan ahí haciendo de las suyas en otros lugares, entraban a los templos buscando este lugar de los tesoros. ¿Sí se acuerdan? ¿No los que la vieron? ¿No la vieron? Llévensela de tarea, véanla el fin de semana. Pero buscaban ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque en todos los templos guardaban tesoros. Guardaban tesoros de las personas a lo mejor ya fallecidas o de los dioses de los reyes ya fallecidos y que en teoría los dioses guardaban o los dioses cuidaban ahí para que fueran prósperos en otras muchas cosas, ¿no? Pero siempre que entraban ladrones o que había algo así por el estilo, se iban directo a los templos a buscar los tesoros que tenían escondidos ahí adentro. Es como si hoy vamos a una iglesia y te quieres robar una pintura original que te va a costar un montón de dinero, ¿no? ¿Quién sabe si sea original o no? Hay algunas iglesias que sí manejan pinturas originales y hay algunas iglesias que no. Pero bueno, esto es en cuanto a la planta, ¿no? Dice que este es un lugar sellado donde se encuentra el tesoro del templo, aunque a veces se puede acceder desde el exterior. La entrada principal era por el pórtico, ¿no? Por la entrada. También podías entrar por alguno de los laterales, aunque no era lo recomendable porque obviamente estás faltándole el respeto al Dios, tienes que hacer ciertos movimientos. Es como cuando yo he visto a veces en las misas, chicos, que cuando un padre o alguna persona cruza de un lado a otro y cruza por el pasillo central, ¿qué hace? He visto que como si medio se encara y, o sea, no es una reverencia como japonesa, pero sí es como que una medio hincadita y se echa una persignada, ¿no? Es como una señal de respeto, ¿no? Como que me estoy atravesando aquí, déjame, oigan, pero los he visto pasar varias veces y todas las veces van a hacer eso, ¿no? Entonces, no es como que no puedas entrar a estos templos por otro lado, sí puedes entrar, pero no es lo más correcto, pues puedes hacer enojar ahí al dios. Dice, si el templo está rodeado de columnas, se le llamará períptero. Y si las columnas se limitan al pórtico, se llamará próstilo. Según las columnas que tenga el pórtico, será dístilo de 2 columnas, tetrástilo de 4 y así sucesivamente, siempre siendo pares. No van a encontrar un templo que tenga columnas impares, ¿no? Normalmente ellos manejaban los pares como un número, pues ahí especial. Luego dice, el orden dórico. Acuérdense que el orden dórico y el orden jónico fueron como etapas que se dividieron dentro del arte griego, como en el paleolítico, ¿no? Que tuvimos el superior, el inferior y el medio. En este caso son el dórico, el jónico. Dice que tiene como base 3 escalones, los 2 primeros por abajo llamados estereobatos y el primero por arriba llamado estilobato. Ahorita que veamos una imagen, vamos a ver que siempre los templos tenían 3 escalones a la entrada. Los primeros 2 los llamaban estereobatos y el último escalón, que era ya cuando ibas a llegar al piso del templo, prácticamente le llamaban estilobato. Dice, no tiene basa y el diámetro del fuste es más pequeño desde el estilobato hasta el capitel, pero no es regular
ya que se abomba en el centro. ¿Se acuerdan que dijimos cuando estábamos viendo lo de las columnas, que los griegos hacían que sus columnas fueran como que más gorditas del centro? Y dijimos, ¿para qué? ¿Se acuerdan para qué? Ajá, pero era un efecto visual ¿de qué? O sea, sí creaba como que una ilusión óptica, pero ¿para qué? ¿Eh? A ver, algo. A ver, dime. Ok, bueno, eso a lo mejor pudiera ser algún significado de la columna, pero el hecho de que estuviera más como gordita del centro la columna era para dar una ilusión óptica de hacer ver como que la columna era más alta de lo que realmente era. Era como hacerlo más, como a partir de la mitad hacia arriba se volvía más delgadita, era como a la vista, si tú lo ves, puedes decir, ah, mira, es algo muy alto, ¿no? Y ya cuando te estás cerca de ahí dices, ah, mira, no, no está tan alto. Pero a lo lejos, a la vista, sí te puede dar ese tipo de ilusión. Entonces, bueno, es lo que dice por aquí, que se abomba en el centro. La separación entre el fuste y el capitel es el collarino, que da el equino, que da al equino, que es el núcleo principal y tiene forma de plato, y después de el ábaco, que es un prisma rectangular, encima del ábaco se colocaba el arquitrabe, que es una viga que une dos columnas, que después sujeta la tenia. Esta es una cinta fina, y las regulas, que son triglifos cortados, el friso se compone de un triglifo y metopa. Los mútulos son los ya mencionados antes triglifos cortados y el geisón, que es el alero que marca profundidad en el frontón, la delimitación triangular del tejado en el templo y que hace posible el frontón en la cima. Básicamente te están dando puros detalles arquitectónicos que tenían por fuera en la fachada, ¿ok? Que estaba uno y luego el otro y luego ese se unía con otra cosa, y son los nombres que les estaban dando aquí, o los nombres que hoy en día se conocen como cuestiones arquitectónicas de detalles. En este instante o en este momento, en esta era de la parte griega, yo no sé si esos nombres los ponían ellos, pero sí con el tiempo, hoy en día se le conoce así a esta descripción, o se le conocen bajo estos nombres a cada descripción que estamos viendo aquí del templo. Luego viene el orden jónico. Dice que este tiene la misma base y se le añade un elemento que permite decorar el fuste, la basa. El fuste recibe al mismo trato que el jónico, excepto que en el énfasis ya no tiene. El capitel, aunque puede ser más compuesto, está decorado de volutas, y el collarino pasa a formar parte del capitel y no se le da tanta importancia como antes. Básicamente, te dicen que había dos tipos de templos, el dórico y el jónico. El dórico era un poquito más complejo y el jónico era como que muy similar al dórico, pero tenían ciertos cambios, ¿no? Sí. Es como si tú vas a una iglesia y luego vas a otra y dices, es prácticamente igual, pero no son iguales. Tienen ciertas cositas distintas, ¿no? Tienen algo que los hace únicos. Dice, el arquitrabe pasa a tener 3 bandas horizontales que se llaman fasciae y que rebasan cada una a su inmediata inferior. El friso es un espacio liso dedicado a realizar esculturas en él. Los demás elementos son iguales que el dórico. Ahí ya no hubo ningún cambio. Ahí ya se quedó todo exactamente igual. Y bueno, busquen, chicos, en su teléfono, pónganle nada más en Google así, estructura del templo griego, y van a encontrar muchas imágenes con la descripción de cada una de estas estructuras que acabamos de leer. Hay unos donde vienen los triglifos, vienen los metopas, vienen déjenme les comparto aquí del templo griego.
Y les van a salir imágenes como esta que tengo yo. Ya no me la abrió. Ándale, esa. Como esta que tengo por aquí. Aquí viene el pórtico. Fíjense los escalones, chicos. Viene la descripción. Ahí están los 3 escalones donde dicen que los primeros 2 se llaman estereobato y el último es estilobato, ya justo cuando vas a llegar al templo, ¿no? Es la descripción de todo esto. Y ellos tenían que cumplir con todas estas características en los templos que ellos estaban construyendo. Si eran de esa época, todos tenían que tener, a lo mejor pueden tener su toque distinto, pero todos tenían que cumplir con todas estas características. El frontón, la cornisa, el friso, el arquitrabe, todas estas, porque eso era lo que ellos los hacía únicos y los ponía como en el grado más bello, ¿no? Que podía existir aquí dentro del arte griego. ¿Cómo lo ven? ¿Está padre? ¿Está muy loco? Si se fijan, la entrada es por enfrente, ahí por donde está la rampita que tienen al frente siempre, pero también por los lados tú puedes entrar. De hecho, por ahí uno lo define como pórtico lateral, que básicamente es como el pasillito, ¿no? Que estaba dentro del templo. Estaban bien pensadas, muy bonitas, bien construidas, nada más que sus materiales eran muy pesados y pues bueno, no aguantaron tanto golpe de terremotos y cosas así que les ponían por ahí. Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay algún comentario o alguna duda respecto a esto? ¿No? Ok. Chicos en línea, ¿todo bien? ¿Algún comentario? Ok, Mónica. Perfecto, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí, muchachos, y los veo el día de mañana para continuar con el otro tema.